seguimos con el tema de las parábolas. La vez anterior se había hecho una introducción indicando cómo las parábolas son una forma de llegar más profundamente al que escucha, ¿no? Que trabaja con una realidad conocida de un nivel que remite a otro nivel diferente, y que están dirigidas todas a los adversarios de Jesús. Hoy vamos a ver que Jesús obliga un poco a fijarse en estos pobres que ellos desprecian, o en estos pecadores. Entonces, voy a leer, está en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7, ahí en el versículo 36 comienza. Dice así: un fariseo invitó a Jesús a comer. Entró pues Jesús en casa del fariseo y se sentó a la mesa. Quedaba bien a veces invitar a un maestro o a alguien que seguramente había estado en la sinagoga, que había hablado, ¿no?, en la sinagoga, y bueno, en fin, quedaba bien invitar a un maestro a un banquete. En esto, una mujer pecadora, pública, al saber que Jesús, bueno, el texto original no dice pública, esto es la traducción, después le voy a explicar. En esto, una mujer pecadora, al saber que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Y se colocó a los pies de Jesús, llorando, comenzó a humedecer con sus lágrimas los pies de Jesús, enjugándolos con los cabellos de la cabeza, mientras se los cubría de besos y les ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado pensó: si éste fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando, pues en realidad es una pecadora. Entonces Jesús tomó la palabra y dijo: bueno, es una pecadora. Vamos a aclarar un poco esto. Puede ser pecadora en dos sentidos, según la mentalidad de la época. Una, por ejemplo, mujer de un hombre que tenía oficio considerado impuro de alguna manera, ¿no? O, por ejemplo, mujer de un pastor. Se pensaba que los pastores a veces robaban ovejas de otro, hacían pastar las ovejas en campo ajeno, bueno, etc. De un caravanero que guiaba caravana, que también se robaba de mercadería y cosas por el estilo. De un curtidor, por ejemplo. Bueno, entonces había varios oficios, entonces la mujer estaba como contaminada por el marido. Pero acá, por lo visto, se trata de una mujer conocida como pública, digamos, por eso la traducción traduce así. Entonces Jesús tomó la palabra y dijo: Simón, el fariseo, tengo que decirte algo. Di, maestro. Jesús continuó: un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 10 veces más que el otro. Pero como no tenían para pagarle, le perdonó la deuda a los 2. ¿Quién de ellos lo amará más? Entonces, uno tenía una deuda 10 veces más grande que el otro, pero le perdonó la deuda a los 2. Entonces, dice el texto, ¿no?, ¿quién lo amará más? Entonces responde Simón: supongo que aquel a quien le perdonó más. Bueno, acá tenemos que explicar qué significa esto, ¿quién le amará más? Y es el tema que el arameo no tiene la palabra para decir agradecimiento como tal. Se usa palabra amar. Entonces, acá uno tendría que traducirlo: ¿quién de ellos le estará más agradecido? Y él respondió: supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces, el perdón acá es anterior y viene el agradecimiento por tener la experiencia del perdón. Simón respondió, Jesús le dijo: así es. Y dirigiéndose a la mujer, dijo a Simón, y acá obliga al fariseo a fijarse en la mujer, que ellos consideran pecadora. Ves a esta mujer: cuando entré en tu casa, no me diste agua para lavarme los pies, que era un rito obligado cuando alguien invitaba a alguien que venía
por caminos polvorientos con sandalias, un esclavo y alguien tenían que lavarle los pies, era lo primero que se hacía. No me diste agua para lavar los pies, pero ella ha humedecido mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Fíjense cómo le está obligando a fijarse en la nobleza de la mujer, en el comportamiento, ¿no? Algo que el fariseo no fue capaz de hacer con Jesús. No me diste el beso de paz, el saludo habitual, pero esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste con aceite mi cabeza, costumbre a veces quedaba bien perfumar al huésped. Pero esta ha ungido mis pies con perfume. Te aseguro que si ella da tales muestras de agradecimiento, es que le han sido perdonados sus muchos pecados. En cambio, al que se le perdona poco, mostrará poco agradecimiento. Entonces, opone el agradecimiento de la mujer y la falta de agradecimiento por parte del fariseo, que no cumplió con todas las obligaciones, digamos, habituales al recibir un huésped, pero ella lo ha hecho con exageración, en cierto sentido. Entonces, la pregunta viene de tus pecados te han sido perdonados, etc. Y los invitados se pusieron a pensar, ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Entonces tenemos aquí una parábola cortita, que es la de los dos deudores, en donde se les perdona a ambos, y esto provoca un agradecimiento especial que no tenía, digamos, el fariseo porque no tenía experiencia de perdón por parte de Jesús. Entonces, como conclusión, voy a leer un párrafo con el cual concluye este autor que yo ya cité, Joaquín Jeremías, en las parábolas de Jesús. Dice, muy sencillamente coloca uno junto a otro. ¿Vio? La parábola es una persona junto a otra persona. Deuda, y después, deuda grande y deuda pequeña. Gran agradecimiento y pequeño o nada de agradecimiento. Solo los que saben lo que es una gran deuda pueden medir lo que significa la bondad. ¿No comprende, Simón, que esta mujer, a pesar de la deuda de su vida, está más cerca de Dios que tú? ¿No notas que te falta lo que ella tiene? Un gran agradecimiento, y que el agradecimiento que me muestra vale ante Dios. Tenemos entonces una conclusión extraordinaria sobre esta nobleza, digamos, de esta considerada pecadora. Probablemente llevaba una carga a lo largo de su vida, pero el hecho de haber sido perdonado le demuestra una nobleza que no tiene aquel que desprecia a estos pobres o que los critica como tal. Y finalmente, un comentarista, Fitzmayer, un escriturista, que tiene un comentario del Evangelio según San Lucas, dice, la parábola de los dos deudores tiene dos aspectos muy significativos. Por un lado, tiene su propio montaje sobre la relación que existe entre perdón de los pecados y agradecimiento a Dios, que el intachable pero crítico fariseo. Y por otro, alegoriza la narración. El arrepentimiento de sus innumerables pecados abre el corazón de la mujer a la misericordia de Dios, mucho más que la mezquina complacencia del anfitrión que quiere honrar a Jesús invitándolo a su mesa. El amor de la pecadora o el agradecimiento de la pecadora manifestado en sus lágrimas, en sus besos y en el derroche de un costoso perfume revela más la radical orientación a Dios, es decir, una fe que le lleva a experimentar la salvación. Por eso Jesús termina diciendo, vete en paz. Así el episodio se cierra con una alusión a dos modalidades fundamentales con las que Lucas expresa los efectos del acontecimiento Cristo, salvación y paz. Muchísimas gracias por hoy, los espero, si Dios quiere, la próxima vez.